inmediata. Seguridad, desinformación, estados de excepción y falencias logísticas son algunos de los desafíos estructurales identificados en la segunda vuelta electoral, según un informe de la Misión de Observación Electoral. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con Ariel Merino, presidenta del Club de Observación Electoral, para hablar sobre estos desafíos estructurales y parte del informe de esta observación que ha arrojado algunos resultados, conclusiones y obviamente recomendaciones. Ariel, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Hola Fausto, ¿cómo estás? Mucho gusto estar acompañándoles el día de hoy en este espacio y a todas las personas que nos están escuchando. Pues sí, justamente como te escuchaba mencionar hace un momento, existen algunas falencias en las que varios informes de las diferentes misiones electorales que nos hemos desplegado en el país en estas últimas elecciones generales 2025 hemos acordado y que existen diferentes situaciones. Pues hay que tomar en cuenta que ninguna elección es igual a la anterior, cada una tiene sus peculiaridades y en este caso particular nos permitimos demostrar que los principales hallazgos nos han permitido evidenciar que presenciamos una coyuntura política bastante crítica dentro del país. Nuestro informe es bastante interseccional dentro de lo que te podría decir, porque nosotros nos encargamos no solo de evaluar lo que vienen a ser los resultados en la jornada electoral per se, es decir, cuando la gente asiste a los comicios, sino también en analizar lo que viene a ser el contexto que antecede justamente a esta jornada electoral, ya que consideramos que este es bastante importante y de una u otra manera va a afectar en la lógica y el comportamiento del electorado al momento de asistir justamente a ejercer su derecho al sufragio. No obstante, ustedes hablan, por ejemplo, de algunos temas que me parecen importantes: seguridad, desinformación, estados de excepción, falencias logísticas, entre otros, pero nada de esto apunta a lo que se ha intentado posicionar, digamos, en las últimas semanas, evidentemente ya en el momento postelectoral, que es esta intención de posicionar la narrativa del fraude. Sobre esto, ¿ustedes encontraron algo sobre todo lo que se ha dicho y también que incluye evidentemente como parte de la desinformación? Claro, a ver, justamente lo que nosotros te podríamos comentar en este momento, a ver, el hecho de que se maneje esta narrativa de que iba a haber fraude, podemos observar que fue de lado y lado, ¿no es cierto? Tanto del candidato presidente Daniel Noboa como por parte de la candidata de oposición Luisa González. Ajá, justamente. Entonces, esta narrativa ya se había dado como que por sentado desde antes, justamente que se diera el balotaje, se hablaba de que iba a haber un fraude. Sin embargo, hay que considerar varios aspectos. Por ejemplo, el hecho de que para justamente la segunda vuelta existieron cerca de 50,000 observadores electorales de parte y parte, lo cual en realidad da muy poca cabida a que exista la probabilidad de que haya habido un fraude. Incluso lo podemos ver en los resultados oficiales del CNE de una brecha porcentual de casi el 12%. O sea, es un número bastante amplio en el que podemos decir que no existió un fraude en la jornada electoral per se. Sin embargo, sí hacemos un énfasis en que existieron peculiaridades en el contexto, justamente como te comentaba, previo a. Entre estos, por ejemplo, destacamos justamente el hecho de que se reubicaron, por ejemplo, los recintos electorales hasta un día antes de que fuera justamente los comicios, esto como parte de un plan de contingencia por las diferentes, la situación ambiental que se estaban viviendo en ciertos sectores. Por otro lado, también podemos ver, por ejemplo, que no se dio el derecho al voto en 2 centros penitenciarios del país. Esto se argumentó justamente porque hubo una masacre con los guías penitenciarios de uno de estos centros, por ejemplo, y la renuncia del director de la cárcel del otro, lo cual limitó justamente que existan las garantías de protección y la logística para que se pudiera dar el centro para las personas privadas de libertad. Entonces, todo este tipo de fallas sí contribuye a que haya existido como que un cambio en el comportamiento del electorado per se el día de las elecciones. Pero estas fallas que ustedes mencionan, estas falencias logísticas, por ejemplo, lo ocurrido en las zonas donde habían estos problemas ambientales, había sido denunciado en su momento como algo que estaba premeditado, como algo que era expresamente dedicado a la candidatura, en este caso de Luisa González, para precisamente mermar la cantidad de votación en esos lugares. Esa fue la denuncia. ¿Esto pudo tener ese efecto?
A ver, ¿qué es lo que sucede en este momento que te podríamos decir? La credibilidad del electorado en este momento está en un debate, ¿no? Existe una bastante polémica dentro de la propia opinión pública acerca de la credibilidad en la propia independencia de los organismos electorales. Y esto no únicamente por lo que acabas de mencionar de la reubicación de los recintos, sino también, por ejemplo, del hecho de que se estableció esta nueva infracción electoral semanas antes de que se los llevara justamente al balotaje, cuando existe, y esto es una opinión que en realidad lo han manifestado varios expertos, que dentro de justamente el Código de la Democracia tú tienes un apartado que te habla acerca de las infracciones electorales per se, y para uno poder realmente como que realizar una modificación de ley al Código de la Democracia, se necesita establecer una norma, la cual debe hacerse justamente como se establece un año previo a que se vayan elecciones. En este caso, como hemos tenido periodos extraordinarios de elecciones, en realidad ha sido complicado tener como que esta reestructuración con el tiempo adecuado. Sin embargo, es una falla procedimental, lo cual de una u otra manera influye en la credibilidad del electorado y de la ciudadanía y afecta, infringe la confianza hacia justamente las instituciones estatales que en teoría deberían manejarse como que con la independencia correspondiente cada una. Ha influido mucho también el hecho de que se trata de autoridades que están prorrogadas en funciones, y esto también ha sido determinante en esta falta de credibilidad de la que lamentablemente se ha hablado tanto en los últimos procesos. Claro, justamente sí. De hecho, uno de los temas que más se vieron posicionados en el debate público, tanto durante la primera como durante la segunda vuelta, y que de hecho pudimos ver que existieron denuncias por parte de muchos de los candidatos de la primera vuelta, fue justamente la abstención del candidato presidente Daniel Noboa, por ejemplo, de solicitar la licencia justamente electoral. Entonces, este es un tema que se ha tratado bastante y que ha estado bastante en el debate, que incluso varios expertos han dicho, o sea, que qué va a pasar a continuación. Recientemente salió una noticia que dijeron que así se iba a procesar estas denuncias y que incluso se podría llegar a quitar los derechos políticos de el candidato a presidente Daniel Noboa. Y claro, justamente todo este tipo de cosas es lo que denota y evidencia que existe realmente una fragilidad estatal, incluso ante el hecho de poder realmente hacer que se cumplan las sanciones de manera estricta. Si bien nada de esto invalida un proceso electoral como tal, pero ustedes, y en estas conclusiones de un informe grande de más de 340 páginas, que creo que es donde se hace un extenso análisis de cada uno de estos problemas detectados, de estas falencias, pero esto tampoco, o sí, esa es la pregunta, podría o deslegitima estos procesos electorales. Sí, no los invalida evidentemente, pero sí los deslegitima. A ver, justamente como mencionas, no invalida justamente el proceso, la misión de observación electoral. Nuestro propósito justamente es controlar los actos del poder público en base justamente a los principios que vienen a ser imparcialidad, la objetividad y la no injerencia, sino que nuestra contribución está en realizar las recomendaciones pertinentes para que los procesos democráticos aquí en adelante, en las siguientes elecciones, recordemos que posiblemente nos veamos ante la posibilidad de establecer, de que haya una consulta popular, un referéndum por una nueva constituyente, que se puedan considerar todas estas recomendaciones para poder justamente mejorar la calidad de la democracia y la transparencia de los procesos electorales en el país. Como te menciono, o sea, por parte de nuestra observación, reconocemos justamente que los resultados oficiales que ha emitido el CNE dan muy poca cabida que haya habido fraude. Sí es necesario reconstruir la confianza de la ciudadanía en los organismos electorales, eso sí, no te lo puedo negar. Sin embargo, digo, no invalida justamente estos procesos. Importante saber, importante también tomar en cuenta, porque son recomendaciones que seguramente deberán tomarse en cuenta en su mayoría para los siguientes procesos. Ariel, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fausto, a ti y a todas las personas que nos pudieron escuchar en este día. Gracias nuevamente. Ariel Merino, presidenta del Club de Observación Electoral, hablando sobre los desafíos estructurales de las elecciones. Y esto a propósito del informe en el cual también se habla evidentemente de esta herida credibilidad en los procesos y evidentemente en las autoridades. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando